bajo un tema, se acordó Dios de nosotros. Sobre eso vamos a estar hablando, se acordó Dios de nosotros. Qué bueno cuando alguien se acuerda de uno. Qué maravilloso. A mí me gusta que todos los días se acuerden de mí. Que como, que existo, que duermo, me gusta. Hoy tuvimos un ambiente precioso en nuestra casa, ¿verdad? Donde estaban los hermanos. Y qué bueno que se acordaron de llegar a mi casa, ¿verdad? Se acordaron que hay un lugar para que glorifiquemos a Dios, para que cantemos. Eso es maravilloso. Cuando nosotros podemos convivir en familia y como hermanos. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo Dios se acuerda de nosotros. Y lo vamos a ver en diferentes puntos según la Biblia. ¿Para qué se acuerda Dios? Para ello le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 103, versos 13 y 14, para darle vida, hermanos, a esta preciosa reflexión. Se acordó Dios de nosotros. ¿Por qué digo para darle vida? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, es viva, se mueve. Entonces, por eso vamos a hablar de eso. A veces nosotros decimos, nadie se acuerda de mí. Posiblemente que ni mamá, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis hermanos, pero Dios se acordó de nosotros. Amén. Y eso es más que suficiente. Amén. Es más que suficiente. Decimos en el libro de los Salmos, capítulo 103, versos 13 y 14. Si lo tenemos, lo vamos a leer como está escrito en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su palabra nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Padre, buen Dios, gracias. Gracias, bendito Dios, por acordarte de nosotros. Por acordarte que somos frágiles, que somos polvo, Señor, que tenemos pies de barro. Gracias, Dios, porque en nuestra debilidad tu grandeza se perfecciona. Y hoy agradecemos el privilegio de permitirnos estar en este lugar. Y gracias por acordarte de nosotros. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos sentamos, nos ponemos cómodos y vamos a ver lo que dice esta palabra. Una palabra maravillosa, hermanos, que David expresa. David, hermanos, un hombre de guerra, un rey, muy mencionado en aquella época y mencionado en esta época. En esta época le conocemos como el rey David, el amigo de Dios, y al otro lo recordamos por otra cosa. Pero hoy lo vamos a recordar como amigo de Dios. Amén. Que un día este hombre David falló, pero drásticamente, y le dijo el profeta: ¿en manos de quién quieres caer? ¿De tus enemigos o en manos de Dios? Hermano, David conocía mucho de Dios. Y él, para ser juzgado por el acto que cometió, dijo: prefiero caer en las manos de Dios, porque Él es grande misericordia. Pero más allá, hermanos, habla la Biblia que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Y David prefirió caer en las manos de Dios. ¿Qué significa eso? Que la Biblia manifiesta que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero David, conociendo de eso, prefirió caer en las manos de Dios y no en las manos de sus enemigos. Porque sus enemigos iban a ser papilla de él y de toda su familia. Iban a ser papilla de él, hermanos, de su reinado. Entonces prefirió. La Biblia, en este caso, manifiesta acerca de compadecerse. Compadecerse de las personas. Compadecerse del que tiene necesidad, compadecerse del que tiene enfermo, del que está enfermo. Compadecerse, hay muchas razones de compadecerse. Y dice: yo me compadezco de ti, amigo, hermano, y aquí está. Tenés una mano amiga para lo que sea. Y nosotros muchas veces decimos eso: me compadezco de él. Entonces la Biblia habla que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le... Ahí hay una cláusula.
Y la cláusula es de lo que le teme. Cuando habla de temor, hemos dicho en diferentes prédicas, no habla, hermanos, de tener temor, de temblarle a Dios, sino de respetarlo porque eres Dios. Y cuando se nos presenta una oportunidad para desagradar a Dios, decir, no lo hago porque respeto a Dios. Entonces, de eso habla la Biblia. Y habla que se compadece de los que le temen. Que significa que si usted o nosotros andamos en el temor de Dios, Dios se compadecerá de nosotros. Pero aquel que peca deliberadamente, vendrá una causa. Muchas veces hemos hablado de la causa y el efecto. Quizás hay motivos para pecar y deslizarse por diferentes razones. Pero eso no va a justificar, hermanos, que le perdamos el temor a Dios. No va a justificar. Porque si nosotros le perdemos el temor a Dios, hermanos, vamos a ser abandonados por Dios. Y ya lo hemos visto de hombres, según la Biblia, que han gozado de una confianza maravillosa para con Dios. Y hemos hablado de Sansón, que muchas veces falló hoy, mañana, pasado mañana. Hermanos, un día, cuando sus enemigos lo iban a apresar, se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Amén. Y eso es triste. Es como los que hoy en día tienen sus padres vivos y los menosprecian. Cuando ya no estén los papás, van a llorar. ¿Cómo quisiera mi papá? Pero hoy que los tiene vivos, los irrespeta. Los irrespeta. Entonces, Sansón en su momento creyó gozar de toda la bendición de Dios y de hecho la tenía. De hecho la tenía. Pero fue tanto, hermano, y fue llevando esa vida que no le agradó a Dios, que un día cayó en desagrado con Dios. Y en el momento de que quiso hacer las hazañas que antes hacía, ya no le funcionó. Dice que él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, se había apartado de él. Y qué triste es cuando alguien fuerte y poderoso se aparta de uno, queda desamparado. Queda desamparado. O sea, la Biblia, en este caso, habla de que Dios se acuerda de nosotros. Y quiero referirme en los términos, en este primer versículo, dice que se acuerda de que somos polvo. Dice, se acuerda de nuestra condición. ¿De qué condición? Condición de carne. Condición de carne. Hermanos, nosotros somos hechos por la mano poderosa de Dios. Y la Biblia así dice, ¿verdad? Que hizo lodo, hizo una hermosa figura, y esa figura es usted, soy yo. Una figura que en su momento estuvo inerte, no se movía, parecía preciosa, pero no se movía. Y Dios en su amor y en su misericordia se acordó que esa figura así, sin vida, solo era una figura de barro que podía ser destruida. Y Dios en su amor y su misericordia dice que sopla aliento de vida. ¿Sabe Dios quiénes somos? Dice que la Biblia se complace a Jehová en lo que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Amén. Y en la condición de hombre, de humano, hermanos, somos dados al mal. Y nosotros lo sabemos. Llámense pastores, ministros, superapóstoles, somos dados al mal. Sin la ayuda de Dios. Amén. Somos dados al mal. Y de eso se acuerda Dios. Entonces, vea, hermanos, cómo Dios se preocupa por nosotros. Dice esta palabra, porque Él conoce nuestra condición, condición de hombre, condición de carne, porque eso es lo que somos. Nosotros hablamos de un Dios tripartito, dicen, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que nuestro cuerpo también es así, tripartito. Entonces la Biblia
manifiesta, y yo le vamos a enfocar por qué Dios se acuerda de nosotros. ¿Por qué Dios se acuerda de nuestra condición? Cuando nosotros conocemos de una familia que se abre y habla con nosotros abiertamente, terminamos compadeciéndonos. Uy, cómo me compadezco de vos. Yo no quisiera estar en tus zapatos, le dice. Yo no quisiera estar en eso que vos estás. ¿Por qué? Se compadece uno. Porque dice, no, este está peor que saber qué. Entonces imagínense, si nosotros contándonos una persona, su condición de vida, terminamos compadeciéndonos. Ahora veamos que Dios, que lo conoce todo, ¿cómo no se va a compadecer de nosotros? Él sabe de cada debilidad que nosotros tenemos. Él sabe. Dios sabe dónde nos aprieta el zapato. Dios sabe, hermanos, del pie que cogíamos. Dios sabe. Dios sabe eso. Dios sabe que si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Pero eso no nos da libertad para pecar. Amén. Eso no nos da libertad. La Biblia dice, hermanos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Qué es resistir? Poner resistencia. A veces a uno le hacen pruebas de resistencia. ¿Cuánto podemos correr? Hace un domingo hicieron pruebas de resistencia acá en este país, en esta ciudad. Era desde aquí hasta allá, hasta donde viven mis hermanos en Ahora. Una prueba de resistencia. El que es fuerte para resistir, resiste y llega hasta riéndose, llega pues. Y otros, media cuadra, no resiste. Entonces la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Dios conoce todo. Se acuerda de que somos polvo. Y el polvo, hermanos, es frágil. De repente, cuando no llueve, viene una brisa y ¿qué hace el polvo? Se mueve. Llueve demasiado, ¿qué sucede? Se aguada así. Sí, como queda todo. Y de eso se acuerda Dios. Se acuerda que somos polvo. Que tarde que temprano, hermanos, podemos fracasar. Y si Él se acuerda de nosotros, ¿para qué se debe acordar? Para fortalecernos en sus manos poderosas también. Y por eso permanecemos en pie muchos. Por eso hoy muchos podemos identificar, digo, llevo 30 años siendo cristiano y hasta aquí. Gloria a Dios. Pero no es por nuestra fuerza, es porque Dios se acordó de nosotros. Si no estuviéramos en la cantina, decimos nosotros en nuestro país, estuviéramos, hermanos, tocando el cantinero. Pero Dios se acordó de nosotros. Amén. Y por eso hoy podemos testificar, llevo tantos años de estar en la obra de Dios y hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Tentaciones han venido, porque a todos nos vienen tentaciones. Si no es con las manos, es con la mente, pero hay tentaciones. Y Dios testifica de un hombre llamado Elías, el super Elías. Dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice que oró y no llovió. Y volvió a orar y cayó lluvia. Porque Dios se acordaba de él. Tanto así que Elías, Dios lo manda a esconderse a una caverna, a una cueva. Lo manda. Y sabe que Dios se acordó que Elías comía. Y le mandó unos cuervos, dice, con pan y carne. Ahí salieron las famosas hamburguesas. Primera hamburguesa, Elías se la disfrutó. Carnita, no era de esa carne de desperdicio, de la buena. Porque Dios siempre da cosas buenas. Amén. Le mandaba, dice, pan y carne. Ahí lo Elías, ¿no? Está buena esa grandota. ¿Pero por qué Elías pudo comer en esa cueva? Porque Dios se acordó de Elías. Se acordó de sus necesidades. Como se acuerda de usted y como se acuerda de mí. Amén. Qué maravilloso Dios.
Hermanos, en esa forma yo quiero que Dios siempre se acuerde, que hasta el día de hoy siempre se acuerde de mí, siempre. Y tengo un Dios que no me ha decepcionado hasta el día de hoy, a pesar de él. Gloria a Dios. A pesar de él. Porque Dios se acuerda de nosotros. Dios que conoce todo y que manifiesta si su hijo le pide pan, dice la Biblia, que nosotros siendo malos, si nuestros hijos nos pide pan, no le daremos una piedra, hermanos. Y si nos pide pescado, no le daremos una serpiente, dice. Le damos lo que nuestros hijos piden. Y la Biblia, Dios nos da vosotros siendo malos. Y si nosotros siendo malos somos buenos con nuestros hijos, somos buenos con nuestros hijos. Y eso cada uno de nosotros puede testificar lo que somos papás. Que su hijo de repente tiene un carrito, le pide otro, le da el otro y el otro ni lo ha arruinado y ahí lo te lo da. Y ni se lo va a comer, pero por verlo feliz, se lo compra y se lo da. ¿Y cómo es Dios? Vosotros siendo malos. Entonces Dios se acuerda de nosotros. Y aquí pues Dios nos dice que si nosotros siendo así, no vamos a darle a corresponder a nuestros hijos las necesidades. Si nos piden pan, daremos pan. Si nos piden pescado, una sopita de alguito, allá vamos, hermano. Aunque esté lloviendo, salimos los papás. Aunque el hijo diga, pobre viejo, allá va. Pero allá va. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y Dios es más bueno que todos nosotros juntos. Amén. Amén. Es más bueno que todos nosotros juntos. Y qué bueno que Dios se siga acordando de nosotros. Tengo acá, hermanos, que mucho más Dios se compadece de los que le temen. Aquí hay una fórmula, temor de Dios. Porque no podemos nosotros decir que nos vaya bien haciendo malas cosas. Nos va a ir mal. Porque Dios va a premiar a los que le temen, según este versículo. ¿Por qué le puede venir? Mire, hermano, por aquí estamos hablando de este versículo. Y la prédica de hoy se llama Dios se acordó de nosotros. Entonces, en la soberbia o en el enojo de Dios, no se le es oculto nada. Porque Dios muchas veces se acuerda para darnos una nalgadita. Y duele, hermano, duele. Si una vez, 3 veces que mi papá me pegó, hermano, me dejó marcado. Ese viejo pegaba duro. Pegaba, te dio una mano fuerte, hermano, duro. Si cuando ese viejo se sacaba el cincho, era como que iba a amansar un caballo. Duro. Duro. Y lo más duro que hablaba era decir, si llorás, sigo dando. Tenía que aguantar. Entonces Dios también, en toda la soberanía que tiene Dios, nada se le es oculto. Él conoce nuestra condición. Conoce nuestra condición. Conoce en el estado en que estamos. Dios se acuerda de que somos polvo y que tenemos pies de barro. Dios se acuerda de eso. Aquí no hay superhombres, hay super Dios. Todos tenemos pies de barro. Todos tenemos pies de barro. Entonces, ¿pero por qué no caemos? Porque Dios se acuerda de nosotros. Porque Dios se acuerda de nosotros. Quizás hemos estado a punto de ser extinguidos de sobre la faz de la tierra. Pero Dios se acuerda de nosotros. Ya le he manifestado que mi país, hermanos, iba a ser, ¿qué? Tenía sentencia de muerte por diferentes razones de las estructuras criminales. Y cierta vez llegan a nuestra casa, el perrito ladraba y ladraba, hermanos. Posteriormente, a los días, llegan a mi casa 3 personas, les he testificado muchas veces.
Me pararon, me dijeron, aquí estamos, caminar. Y era caminar era para darme la nuca. Por esta y estas razones. Y me dice la persona que hablaba conmigo, tal día estuvimos cerca de tu casa, pasamos toda la noche, rodeamos allí, personas muy armadas. Pero ¿sabes qué? El problema es contigo. Y no queríamos matar a toda tu familia. No queríamos matar a los 9 de ustedes. Solo con vos tenemos un clavo, me dijeron, porque se hablan, un clavo tenemos con vos. Y ese perno, pues lo queremos sacar. Hermano, pues duro. Pero ¿sabe? Digo, ¿y por qué no entraste? ¿Sabes por qué no entré? Porque me acordé que soy amigo de tu cuñado. Me acordé que soy amigo de mi Charlie. Estoy hablando del hermano de mi esposa, que es militar, que tiene un alto grado en el ejército. Me acordé que con él hemos estado juntos en combate. Solo porque me acordé de él, no abrimos la casa para destruir los afueras. Qué bueno que se acordó que el hermano de mi esposa era amigo de él. Se acordó. Pero más que ese recuerdo, Dios se acordó de mí. Porque dice que ningún arma forjado prosperará contra sus siervos, contra su iglesia. ¿Amén? Ningún arma forjada. Dios se acordó de mí. Son testimonios que tenemos, que los damos así a grosso modo. Pero lo que sí puedo decir es que Dios se acordó de nosotros. También, Dios en su enojo destruye, pero se acuerda de los que le obedecen. Aquí vamos entrando en el tema. Dios en su enojo destruye, pero se acuerda de los que le obedecen. Y eso lo dice la Biblia. Entonces tenemos que razonar nosotros cómo Dios se está acordando de nosotros. ¿Para castigarnos o para protegernos? Porque hay dos formas de que Dios puede acordar de nosotros. Y Dios en su enojo, pongo aquí esto, destruye, pero se acuerda de los que le obedecen. Génesis capítulo 8, versos 1 y 2 habla de eso. Habla de ese Dios grande y maravilloso. De un Dios que no le tiembla la mano cuando Él ya nos avisó. Génesis capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, y se acordó Dios de ¿quién? De Noé. Se acordó Dios de Noé. Y estamos hablando, vamos a repetir la palabra, se acordó Dios. Se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Manuel. Se acordó Dios de los que estamos acá, de Kevin. En su momento Dios se acordó de nosotros. Se acordó Dios de Samira. Es que Dios siempre se acuerda de nosotros. Como el padre se acuerda de sus hijos aunque estén lejos, se acuerda. Dice, ¿cómo estará mi hijo? ¿Tendrá mi hijo esto? ¿Se acuerda? ¿O no es cierto cuando usted sale a la calle a comprar, hermanos? Su hijo ya gana, tiene buen trabajo, y uno siempre se acuerda de él, ahí le dio en su mango. ¿En serio? Yo digo, porque yo lo hago, pues. Un día esto visito a Raquelita, que tiene su gran varón ahí, a Aarón. Ellos tienen trabajo, tienen casa y viven tranquilos, solo son ellos dos. Y un día paso y me acuerdo de ellos, fíjense. Y ni me habían visto, y pasó 20 minutos, estaba allí en una glorieta que tiene. Dice, ahí está mi papá. Yo sabía por qué pasé, solo por llevarle un mango a él. Me acordé, ella pues compró un montón de más que a mí quizás. Pero yo como papá, ¿sabe qué? Me acordé de ella y pasé a visitarla. Pasé a visitar porque me acordé. Y así me acuerdo, hermanos,
de todos mis hijos. Y tienen la capacidad quizás para vivir tranquilos y felices. Pero yo como papá, siempre me acuerdo de ellos. Y nosotros somos los hijos de Dios, amén. ¿Cómo Dios no se va a acordar de nosotros? Claro que sí. Lo que pasa es que a veces no lo echamos de ver. Nos pasa por alto que alguien se está acordando de nosotros. Y ese alguien se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí dice la Biblia que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Por qué se detuvo la lluvia? ¿Por qué dejó de llover? Porque Dios se acordó de Noé. Por eso, seguía lloviendo y eran, hermanos, dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo solo por video he visto esas cataratas del Niágara, y que son tremendas. Y un día quiero ir allí. Pero la Biblia dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagínense, hermanos. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagínense, hermanos, con qué fuerza caía esa agua, torrente de agua. Con qué fuerza cayeron. Y seguían cayendo. ¿Por qué llovió sobre la tierra? Porque hubo un enojo de parte de Dios. Porque la humanidad se había corrompido. Y la Biblia dice en Génesis 6:6, hermanos, eso nos tenemos que se arrepintió Dios de haber hecho hombre sobre la tierra. Se arrepintió de haberlo hecho. ¡Qué tremendo! O sea que Dios estaba furioso porque la humanidad completa se había corrompido. No le daban gloria a Él. El arca fue diseñada para que muchas familias se salvaran. Pero solo se salvó la familia de Noé y los animales. Ahí iba el tacuacín con la tacuacina. Lo que nosotros en San Juan, si lo conocemos, pero era la cirigüeya. Zarigüeya. ¿Verdad? Y el cirigüeyo. Allí iba el mosco y la mosca. Y el burro y la burra. Hasta el burro se metió. Hasta el burro. Que por burro no se diera negro. Se metió el burro. Pero Dios en su furor vio la maldad de los hombres. Y digo, voy a traer de la tierra todo ser viviente. Duro. Cuando Dios vio la tierra corrompida, pero se acordó de este hombre llamado Noé. Que Noé en ese proceso de la construcción del arca había sido obediente. Y cuando llovió para destruir toda la tierra, y seguía lloviendo, hermanos, que nadie de más escapó. Murieron hombres, mujeres y niños en esa catástrofe. Unos hablan de los antediluvianos. Fueron multitudes que se murieron. Podríamos decir que Dios tan drástico. Miren que Dios siempre nos habla, hermanos. Dios antes de sopapearlo le habla a uno. Le dice, por ahí no es, hijo. Por ahí no es, por ahí no es. Porque Dios es bueno. Amén. Porque para siempre son sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Ya pasó un diluvio tremendo. Después Dios hace un pacto con el ser humano y dice, nunca más voy a destruir la tierra por medio de agua, pero sí por medio de fuego. Señor, la tierra está sentenciada.
Decía un predicador, ¿y usted cree que esos volcanes están por gusto? No. Esos volcanes un día se van a activar. El magma, del lava de la tierra, hermano, que son corrientes de fuego que pasan. Una temperatura exagerada. Que si metemos la mano, ligero se disipa. Pues así está la necesidad de la tierra. Pero antes de que todo eso suceda, Dios se acordará de su iglesia. Amén. Amén. Dios se va a acordar de su iglesia. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. Porque Dios se acordará de sus hijos. De los que un día le aceptaron como el Salvador de sus vidas. Y esos somos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Vemos acá cómo la tierra sufrió un proceso acuático, podemos decir. Terrible. Donde multitudes murieron, no por un Dios drástico, sino porque el hombre se había corrompido. Porque el hombre se ha vuelto más malo y eso subió hasta la presencia de Dios como hoy está subiendo. La Biblia manifiesta y se cerraron las fuentes de los cielos. Se cerraron los abismos. La lluvia cesó. La lluvia fue detenida. Simple y sencillamente porque Dios se acordó de Noé. Sabía que Noé no podía seguir viviendo sobre las aguas, porque él no era pez, era como usted y como yo. El pez es feliz en el agua, nosotros somos felices en la tierra, ¿ven? Y por eso se acordó Dios, para que el hombre siguiera su vida normal, para que el hombre pudiera enseñorearse en las bestias, dice, del campo, en las aves de los cielos. Entonces Dios se acordó y calmó la lluvia. No sé cuál es tu lluvia que estás sufriendo hoy en día en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, pero Dios se acordó ya de ti. Amén. Ya no va a seguir lloviendo, porque Dios se acordó de ti. Y Dios sabe que ya no aguantas. Dios conoció a Noé que ya no aguantaba estar en el agua, porque él no estaba diseñado para estar en el agua. Tú y yo no estamos diseñados para estar solo en problemas. Tú y yo estamos diseñados para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Dios se acordó de nosotros. Dios se acuerda de nosotros. También Dios se acordó de su pueblo para cuidar de ellos. Y vemos cómo Dios se acuerda de aquel que le fue fiel, de aquel que le creyó que iba a llover. Pero también Dios se acordó de su pueblo para cuidar de ellos. Salmo 105, versos 39 al 42. Dice: extendió una nube para cubierta. Eso le pasó al pueblo de Israel. Yo sabía que ese pueblo no tenía la capacidad para aguantar ese sol en el desierto. Nosotros lo sabemos. Nosotros, hermanos, que venimos de otros países, cuando acá hay un sol, ¿qué buscamos? La sombra buscamos. Porque nos da dolor de cabeza, bien finos los hemos hecho. Sí, bien finos. Y quiero los metemos ahí, ¿por qué? A mí me da dolor de cabeza. Y yo siempre he sido indio, digo ahí. Pero aquí algo indiado me está quitando. A menos porque el sol me duele la cabeza, pues. A veces voy en el metro demasiado caliente. Yo siento que... Y no es que me embriague, pero me da palidón, dicen, ¿verdad? Válido, dicen uno, ¿verdad? Válido. Entonces, Dios conocía que su pueblo no podía aguantar tanto sol en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó una
una nube, porque Dios se acordó de su pueblo. Vea que vuelve Dios. Se lo pidió el pueblo, no se lo pidió. Dios sabía y se lo mandó. Entonces Dios se acordó de su pueblo para cuidar de ellos. Dice, extendió una nube para cubrirlos y fuego para alumbrarlos de noche. Verso 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. 41. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Verso 42. Porque se acordó, dice, de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Se acordó que los iba a sacar para llevarlos a un lugar que fluye leche y miel. Pero mientras llegaban, tenían necesidad de ese pueblo. Necesidad, hermanos, que ese sol no le quemara. Necesidad, hermanos, que las temperaturas súper bajas en el desierto no les afectara. ¿Y qué hizo Dios? Columna de fuego para calentarnos. Tuvieron hambre, hermanos, y querían comer ya pancito. Le mandó maná del cielo. No querían comer solo de maná y pidieron carne. Le mandó codornices. Querían tomar agua fresca y le sacó agua de la roca. Amén. Amén. Porque Dios se acordó de ellos. Amén. Qué maravilloso es Dios. Dios se ha acordado de nosotros en este país. Amén. Vivimos tranquilos. Vivimos con mucha bendición. ¿Por qué? Porque usted es bueno para trabajar. No, porque Dios se acuerda de nosotros. Amén. Dios se acuerda de nuestras necesidades. Por eso tiene un buen trabajo, le va bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe de sus necesidades. Y Dios se acuerda de nosotros. Eso es Dios. Eso hizo Dios con su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Y cómo Dios no se va a acordar de nosotros? A veces nos olvidamos nosotros de Dios. Nos olvidamos. Entonces, Dios se acordó, decimos, de su pueblo para cuidar de ellos. Dios nos cuidó por todo el camino. Maravilloso es Dios. Amén. Dios se acuerda del hombre para sacarlo de la destrucción. Podemos estar, hermanos, en un lugar muy corrupto. En un lugar, hermanos, donde no se glorifica a Dios. Y estamos sobre la faz de la tierra donde pecados grandes están llegando en la tierra. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Nos va a sacar un día de estos. Dios nos va a sacar. Porque Dios se fue. Dios sabe que esto no se va a detener. El hombre se llega corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Y ahí va a llegar. Entonces, la maldad sigue aumentando cada día y cada día más. Entonces, Dios se acuerda del hombre para sacarlo de la destrucción. Porque la tierra va a ser destruida. Porque el mundo va a colapsar. La economía va a colapsar. Guerras se seguirán manifestando día con día. Por ahí había una familia que estaban bien afligidos porque a su número de WhatsApp les cayó un mensaje, hermanos. Alerta, 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 y les decía un montón. Y lugares, hermanos, que aquí les han pasado dando sus chimbitos de agua, hermano, y dice que es una alerta de guerra. Aquí, usted que no le ha llegado, pero ahí están, hermanos. Hay zonas aquí donde estamos, hermanos, que han llegado casa por casa. Que el CUM se le ha mandado casa por casa y aquí están. Ahí están las pichingas de agua, dice, por estado de emergencia de guerra. Sea un experimento, pero ¿para qué nos están preparando? Porque hay cosas que a nosotros no nos están diciendo. Pero sí les tengo noticias, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Y Dios nos va a sacar de alguna u otra forma. Amén. De alguna u otra forma nos va a sacar. Nadie sabe cuándo va a morir. Vemos a ese joven
en Estados Unidos que falleció con un tiro certero. La debía o no la debía, no es problema de nosotros. Pero para la muerte no hay edad. Pero antes de que el día malo venga, Dios vendrá por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dios vendrá por su iglesia. Génesis capítulo 19, verso 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. No es que Dios siempre se acuerda. A que nosotros a veces lo hacemos los bobitos. Dios no me acuerda. Dios siempre se acuerda de nosotros. Dios dice que destruyó 2 ciudades de la llanura. Estamos hablando de la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Pero Dios se acordó de alguien, se acordó de... Mira que se acordó de un personaje. Se acordó, dice, de Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios va a asolar la tierra. Pero antes de que todo suceda, Dios vendrá por su iglesia. Escrito. Dios se acordó de Abraham. Se acordó de Abraham que le fue fiel a Dios. Le fue fiel a Dios. Pero también se acordó que ese Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, se llevó a Lot. Hay un predicador que ha titulado un tema que dice, no te lleves a Lot. Y lo dice por diferentes razones según la Biblia. Pero él se lo llevó, su sobrino, se lo llevó, venite. Sufrido gozaba de bendiciones. Se había ido por otro lado, en un lugar tremendo. En un lugar, hermano, donde no se glorificaba a Dios, al contrario, se denigraba el ser humano. Y hablamos de los sodomitas, de los de Gomorra, hermano, donde el pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo que los iba a destruir con fuego. Pero dice que en esa destrucción Dios se acordó de Abraham. Se acordó que un pariente de Abraham estaba en ese entorno. ¿Y sabe cómo se acordó de él? Sacó a Lot de ese lugar y se lo llevó a un lugar bueno, a un lugar donde no iba a ser afectado. Cuando Dios saca a ese hombre llamado Lot de ese lugar, dice que llueve, fuego y azufre. Pero rescató a quien tenía que rescatar, porque se acordó Dios de Abraham. Dios, antes de mandar un juicio tremendo para exterminar la tierra, se acordará Dios de su iglesia. Se acordará Dios de nosotros. Hermano Henry dio aquella predicación para los 2 juicios. Dios se acordará de nosotros. ¿Quién se acordó de él? Se acordó, hermanos, y los sacó de un lugar de destrucción. Si en tu trabajo te están haciendo la vida imposible, Dios te va a sacar de ahí. Si no es que corre que está haciendo la vida imposible. Pero Dios es experto en eso. Dios es experto en eso, en proteger a sus hijos. ¿Y quién no va a sacar el pecho por sus hijos? ¿Quién no va a sacar el pecho por sus hijos? Todo el mundo saca. Aunque el hijo sea perverso, mal hablado, no, mi hijo es un santo. O lo la jala, le falta, de mentira. A la par del tata se pueden hacer nuestros hijos, pero de la puerta para afuera son otros hijos. Pero nosotros sacamos el pecho por ellos. Así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de que las familias necesitamos una herencia.
Dice, Dios no me ha heredado nada. ¿Cómo no? A nosotros nos ha heredado la vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La vida eterna a través de Cristo Jesús. Nosotros teníamos ganado otra vida, que era una vida de condenación. Cuando aceptamos a Cristo, lo ganamos, la vida eterna. Y Dios se acuerda de nosotros. Pero Dios se acuerda, y quiero tocar aquí una palabra, hermanos, para personas, o para nosotros que muchas veces sufrimos fuertemente, hermano, porque necesitamos una herencia de Dios. Dios se acuerda de tu herencia. Génesis capítulo 30, versos 22 al 24 dice: y se acordó Dios de Raquel. Que Dios siempre se acuerda. Dice, y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Verso 23. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Verso 44. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame a Jehová otro hijo. Raquel era estéril. Se burlaban de ella en aquella época. No poder provocar hijo era cuestión de burla. Era cuestión de maltrato. Uy, no, ¿verdad? Gracias a Dios que vos no tenés hijos, le dice. No tenés dolor de cabeza. En aquella época era al revés. Alguien no tenía hijos, no. Alguien no tenía hijos, la marginaban, hermano, le hacían bullying. Y ni un hombre también no la quería. Uy, no. Dice, no, yo quiero casarme con una mujer que no te que hacía estéril. Así no tengo que levantar mucha boca. Y aquí esta mujer llamada Raquel. Pero dice que se acordó Dios de ella. Amén. ¿Cuánto creemos en los milagros de Dios? Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que si alguien en este lugar que no puede procrear hijos, créale a Dios. Si lo hizo con Raquel, lo puede hacer contigo. Amén. Diga amén, hombre. Pero no quiere hijos, pues no diga amén tampoco. Si está bien así, pues no hay problema. Pero si quiere tener familia, diga amén. Pero si no, diga, me agacho y reviera contra. Aleluya. Sí, diga, me agacho y reviera contra, ¿verdad? Pero la Biblia es clara. Se acordó Dios de Raquel. Se acordó que Raquel tenía marido. Se acordó que Raquel era casada. Y que necesitaba su herencia. ¿Por qué? Herencia de Jehová son los hijos, dice, imagínense. Y Raquel peleaba por su herencia. Mira, y Raquel hasta atreve, no. Tenía un hijo con mi criada, le decían, hasta dónde llega por tener que ser mamá. Y aquel que no le gustaba, ligerito le embarazó. 1, 2 y 3 le puso ligerito. Pero se sentía humillada, porque quería sus propios hijos. Y así es. Y así es. Pero viene un momento que Dios se acuerda de Raquel y le regala hijos. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que anhelarlo en el corazón. Y Dios concederá las peticiones de tu corazón. Aquí no está ahí. Que quiero, que no quiero. Que quiero, que no. Aquí quiere o no quiere. La Biblia dice que a los tibios los vomita de la boca. Así dice la Biblia. O sea, o calientes o fríos, ¿verdad? Entonces, es querer o no querer. Raquel peleaba por su herencia. Dice, y Dios se acordó de Raquel y regaló unos buenos hijos. Y dice que este hijo le puso por nombre, imagínate que abusada esta mujer. Y llamó a su hijo José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Le gustó. ¿Y dónde no? Pues, añádame. Venite, mi amor, que otro hijo viene. Les dijo, santo. Dice la Biblia. Mire qué bonito cuando se acuerda Dios de uno. Maravilloso es Dios. Ese es la maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Dios se acordará
cuando estés abatido. Amén. Yo creo que la palabra abatido no le, pero que aquí está la palabra abatido, está en la Biblia. ¿Cómo anda, hermano? Abatido ando, me he metido en algo. Ay, Señor, abatido. Hermano, Dios a sus hijos se acuerda que también cuando estamos abatidos, ¿no? Cuando nos tronamos los dedos, que nos hemos metido en un chanchullo. Abatido, aquí qué pasó, embaracé a la otra. Dice, abatido. Abatido. Abatido porque de repente agarró, en su trabajo agarró algo que no era suyo y las cámaras lo captaron. ¿Cómo se va a abatir? ¿Qué pasó? Es que me traje esto, equivocado me lo traje. Y dije que en el video yo estoy abatido. Dice que yo se acuerda cuando estamos abatidos también. Dios se acuerda porque somos sus hijos. Amén. Ya hablamos primero que Dios se acuerda que somos polvo. Y como somos polvo podemos caer en cualquier tontera, por no decir en cualquier pecado. Pero más vale ser temeroso de Dios para no caer en esos pecados. Amén. Amén. Más vale ser temeroso de Dios y que no sea un viaje de agua. El que me entendió, me entendió. Y el que no me pregunta después del culto. Se lo voy a explicar en privado. Pero la Biblia nos enseña que Dios verdaderamente se acuerda cuando estamos abatidos. ¿Qué nos abate? ¿Qué cosas que nos abaten a nosotros? A mí me abate el idioma. No pasa de Jaime. Me abate. Oh my God. No, cuando llega el otro, oh my God. Ay, mi profesor, me lo aprendí. Pues. Sí, pero me abate. Sí, en serio. Pero dice que Dios se acuerda cuando estamos abatidos. Dice la Biblia, Salmos capítulo 136, 23, para que vea que es cierto lo que estamos viendo. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acuerda de quién? De nosotros, dice la Biblia. Claro, ¿qué más queremos nosotros? Dios hablando a nosotros. Dios hablando a nosotros por medio de la palabra, no por medio de mí. Yo solo estoy repitiendo lo que ya está escrito. Solo repito lo que ya está, que es palabra de Dios. Y si Dios habla, se cumple. Ahora, si yo vengo a decirle, mire, dice el santo que tal cosa, y dice que si no sucede, el tal es tramposo, es mentiroso. Amén. Pero si aquí está escrito, eso funciona, porque está escrito. Porque si alguien honra la palabra es Dios honrando su palabra, no nosotros. Te quiero, mi amor, te voy a bajar la luna, la estrella y las estrellas. ¿Cuándo la vamos a bajar? Nunca. Y aquellas que se creen en eso, ay, me va a bajar la luna. Feliz, voy a vivir, feliz bien trompeada. Porque Dios habla de repente. Habla, Padre, dice que tu pueblo escucha. Entonces la Biblia manifiesta cómo Dios se acuerda de nosotros cuando estamos hablando. Amén. Cuando no podemos salir de algo que lo hemos metido. De repente no podemos salir de una deuda. ¿Crees que Dios nos va a acordar de nosotros? ¿Cómo no? Dios se va a acordar. Dice, no, mi cerdito pateó el cable, pero le voy a ayudar. Me sigue yendo al culto. Se sigue congregando. ¿Y cómo no le va a ayudar? Lo que ya no me congrega. Dice su palabra, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ay, entonces, pues, si eso así es, entonces dice la Biblia, Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su favor para sus hijos. ¿Y quién no le va a hacer un favor al hijo? Pues? A veces el hijo o la hija tiene más energía que nosotros. Nosotros nos sentamos en un sillón y nos cuesta levantarnos. Pero dice, papá, ¿cree que me alcanza un vaso con agua? Ahí se le va, y él tiene más energía que uno, y uno va y se lo da, hermano. No le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo predico lo que me pasa, pues. Si esto no le ha pasado, gracias a Dios.
A nosotros nos pasa. ¿Crees que me alcanza un vaso con agua? Lleno lo quiero, me puede traer otro. Le digo, Señor, dice. Entonces, la Biblia dice, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su favor. Dios, mire cómo se acuerda de nosotros. Dice que en nuestro abatimiento Él llega para favorecernos. ¿En qué nos hemos metido nosotros en tantas cosas? ¿Usted cree que Dios no va a llegar? Y muchas veces me abato cuando iba a ser primero de cada mes. Porque primero de cada mes hay que pagar esto. Pero Dios llega, fíjate. Yo sí me abato. ¿Cómo? Pero ahí llega Dios. O sea, Dios, ¿cómo se acuerda de nosotros? Dice, en nuestro abatimiento se acordó Dios de nosotros. Entonces, hermanos, si usted se encuentra abatido por cualquier situación de la vida, confíe en Dios que Dios llegará a tiempo. Amén. Dios llegará a tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe. Hermano, a mí me abaten los papeles de este país. Dios va a llegar a tiempo. Amén. Él sabe. Dile, hermano, siga congregándose. Dile con todo en la obra de Dios. Y Dios se va a acordar de usted. Así no, este siervo siempre viene. Veamos el testimonio del hermano Eder, pues. De su hijo, hermano, que lo habían sacado definitivamente, ¿sí o no? Definitivamente. Y hace unos par de días da el testimonio que también su hijo ya le dieron los documentos. Y estaba destituido de una vez. Pero mire cómo es Dios. Porque Dios se acordó del abatimiento que ellos tenían como papá y él como hijo. Pero así es Dios. Se cumple la palabra, no se cumple, se cumple la palabra de Dios. Se cumple esa palabra maravillosa. Dios se acuerda para bendecirnos. No solo para pegarnos nalgadas como los jornados, no. Se acuerda también para bendecirnos. Es la parte que a nosotros nos gusta. Porque a veces nos portamos mal y no queremos una reprimenda. Queremos que todos los aplaudan, que los suben el lomo. No se trata de eso. Sobre el lomo, pero con la correa. ¿En serio? Pero Dios, aquí según la Biblia, se acuerda también para bendecirnos. Y para decir, mi hijo necesita esto, mi hijo quiere esto. Y Dios se acuerda para bendecirnos. Y así nos ha pasado. A muchos que estamos aquí, así nos ha pasado. Nosotros ni sabemos de dónde viene la bendición. Como decía David, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene la bendición. No importa quién Dios use, pero la bendición viene desde Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Que usa humanos, ayudando humanos, gloria a Dios. Pero Dios nos encuentra para bendecirnos. Salmos 115, capítulo 115, versos 11 y 12. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Verso 12. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Eso dice la Biblia. La Biblia es clara, hermanos, que Dios se acuerda para bendecirnos. Los que teméis, los que son temerosos de Dios, ¿cómo no los va a bendecir Dios? ¿Cómo no los va a bendecir los que se apartan del mal? Malo sería Dios haciendo usted el bien y de repente no le vaya bien. Malo sería Dios. Pero aquí dice esta palabra: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Se acordó de nosotros para bendecirnos. Eso hace Dios. Pero la fórmula, ¿cuál es? A los que temen a Jehová.
Se acordó y los bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos los días queremos ser bendecidos. Con salud. Porque de nada sirve ser bendecido económicamente y una salud catastrófica, que todo se le va allí, ¿verdad? Todo se le va. Entonces dice que Dios se acuerda para bendecirnos. Termino con este versículo, hermanos, que Dios se acordó para salvarnos. Esto es maravilloso. Que Dios se acordó para salvarnos. Juan capítulo 3, versos 17 y 18, algo bien importante. Y esto tenemos que estar de acuerdo, hermanos, como Dios. Si Dios no se acordó en todos los otros versículos, hermanos, agarremos este versículo. Que Dios se acordó para salvarnos, hermanos. De la muerte, del pecado, del dolor, de la angustia, de las llamas del infierno. Es más que suficiente para estar contento con Dios. Evangelio de Juan capítulo 3 versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Versos 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios se acordó de nosotros para salvarnos. Qué maravilloso Dios. Y valíamos tanto, hermanos, nosotros, que mandó una ofrenda maravillosa llamado Cristo Jesús. Dios mandó a lo que más amaba, a su Hijo, y lo mandó porque se acordó de nosotros, porque se acordó de que somos polvo, que tenemos los pies de barro, pero en manos de Cristo somos más que vencedores. Le damos un aplauso a ese Dios todopoderoso.